Dios te bendiga, hermano, hermana, donde quiera que estés. Que el Señor siga prosperando y bendiciendo tu vida. Quiero compartirte una vez más en esta ocasión otra de las extraordinarias y grandísimas promesas que Dios tiene para todo creyente. Y en esta ocasión quisiera que fueras y mirásemos juntos una promesa que es, en mi opinión, no creída por muchos de los cristianos, no practicada y pues por consecuencia no nos beneficiamos de ella. Acuérdate de lo que estamos hablando, que las promesas de Dios en algunas de ellas son condicionadas. Miramos que algunas eran no condicionales, ¿verdad? Y yo te mencionaba al principio que, por ejemplo, cuando Dios mandó el diluvio, después Él prometió que ya no iba a destruir el mundo por agua. Esa es incondicional. Hay promesas que son condicionales y esa es una de las que vamos a ver hoy. Hay ciertas cositas que vamos a mirar, pero que son extraordinarias en el sentido que muchos de los creyentes supuestamente ya la deben tener, pero que no la estamos viviendo. Y se encuentra en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Fíjate lo que dice ahí. El apóstol Pablo dice específicamente: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es todo lo que dice. Aunque yo sé que en algunas versiones, por ejemplo la Reina Valera, añade ahí una segunda parte, dice los que no andan conforme a la carne, sino caminan conforme al Espíritu. Pero en los más antiguos manuscritos eso no está, porque acuérdate que se han venido descubriendo manuscritos más antiguos, y aunque esa parte está en el versículo 4, el versículo 1 solamente dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es una promesa extraordinaria. Quiero que la repitas y quiero que la escuches y quiero que la entiendas y quiero que la comprendas, no solamente en tu cabeza, no solamente aquí en tu mente, sino que la puedas transportar y la puedas transportar a tu corazón y la puedas vivir. Fíjate lo que dice. Ahora pues, ¿por qué ahora pues? Bueno, porque Pablo acaba de exponer en los capítulos del 1 al 7 de Romanos la situación en que se encuentra la humanidad delante de Dios. En el capítulo 1 dice que toda la humanidad recibe o está recibiendo la ira de Dios porque han detenido o no han adorado a Dios como debe de ser. Entonces el capítulo 1, versículo 18 dice: la ira de Dios se manifiesta sobre todos aquellos que retienen la bondad de Dios y empiezan a hacer lo malo. En el capítulo 2 y 3 menciona de que nadie es justo delante de Dios. El capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Usa un lenguaje tan grotesco que dice que el ser humano es como las serpientes que nomás traen veneno en sus gargantas. Y dice: y camino de paz no conocieron. Y luego concluye diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Aquí no está diciendo que hubo alguno de una raza, del grupo étnico, algún mexicano, algún japonés o algún chino. Aquí está diciendo: por cuanto todos pecaron. Por consiguiente, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, él va a seguir exponiendo que Dios propuso un camino. Del capítulo 3, versículo 21, dice que mandó a Jesús a morir por nosotros. Él dice que es o fue y es la justicia de Dios. Para nosotros poder estar en paz con Dios, nosotros tenemos que hacer todas las cosas todo el tiempo lo que Dios le agrada. Entonces, Pablo va a decir que Jesús vino a hacer eso por nosotros en el capítulo 3. Y dice que eso se adquiere a través de la fe, el capítulo 4. Y pone como ejemplo a Abraham. Entonces, por eso, cuando dice, miren, así como Abraham creyó y que fue antes de la circuncisión, antes de que fuera judío, para que no se empiecen a pensar que solamente los judíos, no, dice, esto se realizó, se manifestó cuando Abraham ni siquiera era judío todavía. Entonces, Thanos ni siquiera tenía la circuncisión. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, le dio la promesa y Abraham creyó a Dios. Y dice que eso le fue contado por justicia. Entonces, Pablo dice que Dios manda a Jesús y provee el pago por todo ese pecado, toda esa maldad que existe en el ser humano para con Dios, y por eso no está en paz. Entonces, cuando ya viene Jesús y muere por nosotros, el pago de esa ira o de ese pecado o de toda esa maldad ya está ahí, está dispuesto.
Y ahí es donde viene el que tú agarres la promesa. Tú tienes que recibir a Jesús. Y por eso el capítulo 5 dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Él, por medio de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otra vez, justificados pues por ejercer la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesús. Nada más que hay un problema. Cuando tú vienes a Jesús, tú sigues en este mundo todavía. Tú eres un ser humano todavía. Y Pablo va a decir en el capítulo 6 que todo esto es una consecuencia precisamente de estar en este cascarón. Y por eso nos encomienda, nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Que así como antes presentamos a la iniquidad, ahora la justicia. El problema es que la realidad es de que en nosotros existe esa naturaleza caída todavía. Y Pablo por eso en el capítulo 7 va a decir, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Bueno, el capítulo 8 va a dar la respuesta. Y el capítulo 8 es un capítulo que yo te recomiendo, te exhorto a que lo leas, si es posible, diariamente, te lo puedas memorizar, porque Dios ahí da la respuesta, no solamente a esta promesa que sea tuya, pero también cómo vivir una vida llena de gozo, de felicidad, una verdadera vida cristiana, una verdadera vida espiritual. Por eso Pablo empieza diciendo, termina el capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará? Porque todavía tengo deseos, todavía tengo estas pasiones, todavía estas cosas. Bueno, el versículo 1 del capítulo 8 va a decir, ahora pues, no hay condenación para los que están en Jesús. ¿Cómo es esto? Primero dice que no hay ya condenación. ¿Te acuerdas que Pablo dice que todos están bajo pecado? Pero ahora dice, el pecado trae como consecuencia una sentencia. La paga del pecado es muerte. Pero ahora Pablo dice, no hay condenación. Fíjate lo que dice. El versículo no está diciendo, ahora pues ya no hay pecado. Ni tampoco está diciendo, ahora pues ya no van a pecar. Ni tampoco dice, ahora pues ya todos van a ser perfectos. No. Aquí está diciendo que ya no hay condenación. Simplemente. Pero no hay condenación. ¿Por qué? ¿Para quién? Y ahí es donde entra la segunda parte. Dice, a los que están en Cristo Jesús. Esa es una promesa extraordinaria que no la creemos. Y te voy a decir que no la creemos porque, por ejemplo, cuando se han hecho muchas encuestas, para los, especialmente cristianos, y cuando le dicen, oye, cuando tú te mueras y te vas al cielo, ¿por qué piensas que vas a entrar? Y la mayoría de las personas dicen, de los cristianos, pues porque he hecho más cosas buenas que malas. Ellos están diciendo que lo que los va a hacer entrar, en este caso al cielo, es de que sus obras buenas están más que las malas. Se están acreditando esas personas cosas que la Biblia ni siquiera les da. La condenación viene como consecuencia del pecado. Si tú pecas una vez, hay condenación. A Adán se le dio solamente un mandamiento, no comerás de aquí. Y por esa transgresión de ese mandamiento, todo se perdió. Nosotros no creemos lo que dice la palabra. La palabra dice que no hay condenación. Sí, estás en Jesús. ¿Pero por qué no hay condenación? Porque el versículo 2 dice que Jesús pagó, del versículo 2 al versículo 5, pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a decir Pablo y lo que va a desarrollar Pablo. Dice, Jesús ya pagó por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso, si tú estás en Jesús, si tú estás siempre en Jesús, no hay condenación. Ahora, la mentalidad de nosotros, la mentalidad pecaminosa y la mentalidad, yo no sé de dónde, es del diablo. Es de que decimos, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, ese es un pensamiento del diablo. Si tú has entendido que Dios a través de Jesús murió por ti y ya pagó todos tus pecados, la mentalidad tuya debe de ser, ya no debo de vivir o no debo de estar pecando delante de Dios. Mi deseo debe de estar siempre ser agradable delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, otra vez, el pasaje no está diciendo que si estás en Jesús ya no hay pecado, o no vas a pecar, o vas a ser perfecto. No. El pasaje solamente está diciendo, la promesa es, si estás en Jesús, ya no hay condenación.
La otra promesa que vamos a ver después es, ¿qué promesa existe para los que están en Jesús para poder vivir en comunión con Dios? ¿Por qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué es lo que Dios desea? ¿Por qué es lo que Dios busca? Dios nos quita de la esclavitud, del pecado, de la ley, y ahora nos trae bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto es algo asombrosísimo. ¿Qué es lo que va a desarrollar el apóstol Pablo? Del capítulo 1 al capítulo 7, solamente se menciona como 3 veces el Espíritu. Y del 9 al 16, 3, 4 veces. En este capítulo, Pablo menciona más de 20 veces la palabra Espíritu, Espíritu Santo, porque ahora la promesa está de que ya no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Pero esa promesa te trae más promesas. Y yo quiero que entiendas eso, que lo hagas tuyo, que vivas de esta manera. La promesa es de que tu vida no solamente es cambiada, no es cambiada, es transformada. No es transformada. Eres nueva criatura, eres resucitado. Ahora ya no eres tú el que vive, ahora es Cristo es el que vive en ti. Esa promesa vamos a ver la próxima semana, cómo hay esa promesa de que puedas disfrutar la vida cristiana en plenitud, una vida espiritual, una vida que Dios quiere que vivamos con Él. Que el Señor te bendiga.